66%, 67% representan el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Vale decir, existe claramente una dominancia cerebral del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Vamos a ver que en los aves cantoras también sucede algo parecido. Entonces, el periodo crítico, ¿cierto?, se define como aquella ventana de tiempo en que hay una aumentada capacidad de aprendizaje. Entonces, los pájaros entonces son un excelente modelo, se han usado como modelo para estudiar esto, ¿cierto? La adquisición de la audición forma memoria, ¿cierto? Hay como les decía recién, un balbuceo o un subcanto, que es una práctica motora, no son imitaciones, ¿ya? Y el canto es plástico, la imitación, la practica imitación con gran precisión, y eso permite que a medida que van pasando el tiempo, él va aproximándose al canto que le va enseñando el tutor, que le escucha el tutor, ¿cierto? Cuando llega la fase de cristalización, ocurre que eso ocurre más o menos cerca de su pubertad, ¿ya? Cerca de su pubertad. Entonces, entremos en las cosas más duras, ¿ya? Fíjense, este es un cerebro de ave. Este es un cerebro de ave. El cerebro de ave, por favor, y esto quiero que les quede bien claro, el cerebro de ave no tiene corteza cerebral. Me refiero a neocórtex, ¿ya? Carece de neocórtex. El neocórtex es una estructura laminar de 6 capas que aparece recién en la evolución filogenética en los mamíferos, ¿ya? No existe, por tanto, en aves, reptiles, ni peces, ni anfibios. Lo que existe en el cerebro de él son estructuras corticales, pero de corteza antigua, algo que se conoce en biología o en neurobiología como archicórtex. Eso a menudo se conoce como palio, ¿cierto? Y estas cortezas no son de 6 capas, sino que son habitualmente de 3 a 4 capas. Nosotros en nuestro cerebro tenemos este tipo de corteza en las estructuras subcorticales, fundamentalmente en ciertas estructuras como el hipocampo, por ejemplo, en estructuras que están en región límbica o en la región subcortical, pero nuestra neocórtex, o sea, aquella capa de 6 estratos que se encuentra en la zona más alta del cerebro, ¿cierto?, es una adquisición de los mamíferos, ¿ya? No es, por tanto, existente en el pájaro. Por tanto, si ustedes se fijan, acá tenemos 3 grandes niveles en el cerebro: un hiperpalio, un mesopalio y un nidopalio, en donde existen varios núcleos que se distribuyen, que van a ser los núcleos en donde se va a generar y producir el canto del ave. Enseguida tenemos un estriato o un estriado que corresponde a la zona de los ganglios basales en los primates y en los mamíferos. Luego un tálamo, estas son estructuras subcorticales, un tronco cerebral, que es la región que está, lamentablemente no tengo cómo marcarles, pero un tronco cerebral que es donde dice MLD, ¿cierto? Y debajo ya tenemos la región en donde está el nervio hipogloso, que es la que inerva la región de la siringe del pájaro, que es la zona de las cuerdas vocales, o la laringe, que corresponde al pájaro, ¿ya? Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos varios núcleos que van a ser importantes. El núcleo importantísimo es el HBC, que sería el centro vocal superior, ¿ya?, en donde se produce la generación, en donde se producen lo voy a decir después, las características esenciales del canto. Y después tenemos el núcleo MAN, que está acá, al lado del área X, ¿cierto?, que es donde se produce algunos aspectos que tienen que ver con la repetición, con aspectos del aprendizaje. Entonces, por favor, esta idea es muy importante. El cerebro del pájaro no es homólogo con el cerebro de los mamíferos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en biología se habla de homología cuando se comparte un ancestro común, ¿cierto? La estructura es homóloga cuando se comparte un ancestro común o bien deriva exactamente de un ancestro inmediatamente anterior. Si no, no es homólogo, ¿ya? Por tanto, si uno dice que el cerebro del pájaro es homólogo al cerebro de los mamíferos, está cometiendo un error. A lo más se podría hablar de ciertas analogías, pero no son estructuras homólogas. Estructura homóloga sería el cerebro, por ejemplo, del chimpancé con el cerebro humano, porque esos vienen de un ancestro común.
Y si uno revisa la conectividad del cerebro de un chimpancé con la conectividad de un cerebro humano, se va a dar cuenta que el arreglo es muy similar. Entonces, esto es entonces lo que tenemos que ver. Fíjense ustedes, por favor, hay dos grandes redes en el cerebro del pájaro que canta. Una red en azul tiene que ver con la producción del canto. Fíjense, por favor. El H o el HVC o centro vocal superior transmite una sinapsis, generalmente estas son conexiones monosinápticas, hace un núcleo importante que se llama RA o núcleo robusto del archistriato, se llama eso. Y ese conecta, hace una conexión larga con el núcleo en donde se origina el nervio hipogloso mayor. El nervio hipogloso, que es el par número 12, inerva las cuerdas vocales del pájaro, la siringe, ¿tá? Que es donde se va a producir el canto. Por tanto, como dice arriba, la producción del canto, por tanto, las características sonográficas de él, la frecuencia, la amplitud, ¿cierto? La latencia, todo lo que tiene que ver con las características físicas dependen del centro HVC. Si ustedes toman un pájaro y le ponen alguna sustancia que congele el HVC, le pueden meter un device, o sea, un mecanismo para congelar el HVC, van a provocar que se interrumpa el canto del pájaro. Si ustedes le rompen el HVC a un pájaro, ¿cierto? Se lo rompen, se lo destruyen, ya sea por métodos químicos o eléctricos, ¿cierto? O bien le hacen le hacen cirugía y se los traen, ¿cierto? Van a provocar también la pérdida del canto. Ahora, la otra vía importante se llama vía del cerebro basal anterior y está marcada en rojo, ¿cierto? Y tiene su centro esencial en el núcleo del magnocelular que se llama L-man, ¿no? Este va a ser importantísimo para que el pájaro realice la repetición de su canto y por tanto genere variabilidad. Si ustedes rompen el L-man, ¿cierto?, van a provocar que la variabilidad del canto de las aves disminuya drásticamente. Este L-man tiene contacto, ¿cierto?, con básicamente un área que se llama X. Esta área X hace una conexión, se forma un loop ahí, un circuito, hace una conexión con el núcleo dorsolateral mediano del tálamo, que se llama DLM, la cual vuelve con otra sinapsis hacia L-man. ¿Me entienden? Entonces se forma un circuito ahí. Ese circuito, ¿cierto?, tiene que ver entonces con la repetición, ¿ya? Y esa, fíjense ustedes que a través del área X hay una conexión y a través hacia HVC. Y desde L-man hay una conexión a RA, lo que va a permitir utilizar como vía final común también la salida del axón largo, ese que sale de RA hacia la región premotora, ¿ya? Vale decir que los dos sistemas se tienden a conectar, porque el sistema eferente va a estar localizado en la región premotora en donde se encuentra el núcleo del hipogloso, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes conozcan. La otra cosa es el sistema auditivo, que en esta foto no sale muy bien, y que es el que le va a permitir al pájaro escuchar su propio canto o escuchar el canto del tutor. Ese sistema auditivo se funda básicamente en algunos núcleos que se encuentran localizados en la región talámica abajo y en el tronco cerebral. Ahí hay uno que dice uva, eso se llama núcleo uvaliforme. Y hay otro que se llama olivar, que en esa foto no sale, y estos se conectan, a ver, ahí está solamente lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Todo lo que yo les dije, esto es para recordarlo. Entonces, fíjense por favor esto. El núcleo, o lo que entra por la región auditiva del pájaro, va a dar a esa zona de núcleos uvaliformes que se encuentra ahí, ¿cierto? Allá. Uvaliforme, y eso da una conexión arriba en un campo que acá no aparece, que se llama campo L,
Y después en este núcleo NIF y un núcleo que apareció arriba que se llamaba NSM, que después se borró cuando yo moví, eso constituiría las áreas auditivas, ¿ya? O sea, la entrada del canto cuando lo está escuchando entra por los núcleos valiforme y el núcleo olivar, va a dar entonces a un campo que está debajo del HBC que se llama L, ¿cierto? Y ese forma una red con el grupo intrafascicular que se llama NIF y con el que se llama, uno que está más arriba del HBC que se llama NSM. Y esa red termina desembocando en HBC, ¿ya? O sea, que haciendo una analogía con el lenguaje humano, ¿cierto? Esas serían las áreas auditivas primarias y secundarias que estarían en el lóbulo temporal, en el primer gyrus temporal del lóbulo, y el HBC sería una especie de área de Wernicke, así, ¿ya? ¿Me entienden? Si uno hiciera una analogía parecida, ¿ya? Una analogía o quisiera hacer una comparación, aunque ella no sea muy precisa. Entonces, estos tres sistemas permiten que el pájaro cante, ¿ya? El primer sistema azul produce el canto, el otro permite variar el canto, este de acá, el rojo. Y el otro es el sistema aferente auditivo que le permite al pájaro comparar lo que él está escuchando, ¿cierto? Cuando le canta el tutor, le permite a la hembra escuchar el canto del macho, ¿cierto? Y a su vez le permite al mismo pájaro hacer un auditory feedback, como se dice, ¿cierto? O un feedback auditivo, para ir probando que su canto vaya mejorando y que se vaya pareciendo al templado que le puso el tutor, ¿ya? Porque ese templado que le puso el tutor es un canto maduro que le va a permitir atraer a las hembras, ¿ya? Y le va a dar ventaja reproductiva. Entonces, este canto es lateralizado. Y esa lateralización se ve se ha visto en dos tipos de experimentos. Los experimentos en que hay sección del nervio hipogloso y los experimentos donde hay lesiones en el hemisferio. Fíjense ustedes lo que pasa ahí arriba. Arriba, la siringe, lo que están registrando arriba es un sonograma del canto del pájaro, ¿ya? Fíjense ustedes que arriba está intacto el nervio hipogloso. Abajo le seccionaron transect significa seccionar, ¿no? El nervio hipogloso derecho y no pasa nada. ¿Ven? Observen el sonograma de abajo, el pájaro canta igual, ¿ya? Sigue cantando. Abajo, en el pájaro número 15, arriba está intacto, fíjense, y abajo le seccionaron el izquierdo y el sonograma está totalmente perdido y alterado. O sea, este pájaro ya no está cantando, ¿ya? O sea, ustedes ven ahí que hay una lateralización, igual que en el lenguaje humano, ¿ya? Si ustedes tienen una fascia, desgraciadamente, y se les lesiona el hemisferio izquierdo por un accidente vascular, van a tener pérdida del lenguaje si está en el hemisferio izquierdo. Si les ocurre en el derecho, no va a pasar nada, van a seguir hablando, ¿ya? Porque el hemisferio izquierdo es dominante. Lo mismo pasa si uno lo hace, por ejemplo, a nivel del HBC, ¿cierto? Lesiones acá arriba, ¿cierto? En el HBC, que es el centro, dice que grandes lesiones izquierdas producen una profunda disrupción de la producción del canto y las derechas tienen modestos efectos sobre esa producción. Fíjense lo que pasa. El sonograma, arriba el HBC está intacto, abajo tiene prácticamente el mismo sonograma con una lesión del HBC derecho, ¿ya? Y abajo tenemos un intacto en el ave, fíjense ustedes que es el pájaro 97, ese que estudiaron ahí, está intacto, y acá está cuando le lesionaron el izquierdo. Y se produce inmediatamente pérdida. Fíjense ustedes lo que pasa acá, ¿no? Se pierde ahí la sílaba, ¿cierto?, del canto del pájaro. Vale decir que lesionando un lado uno puede provocar una disrupción en el canto, ¿cierto? Y ese lado es dominante en la mayor parte de las especies en el lado izquierdo. Hay algunas especies que dominan el lado derecho, ¿no? Pero la mayor parte de las especies es el lado izquierdo. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa si uno interrumpe la tercera vía. Hablamos entonces de una vía azul, que es producción, ¿cierto? Una segunda vía, que es para variabilidad, y una tercera vía, que es la vía de la audición. ¿Qué pasa si ustedes ensordecen al pájaro? Le quitan audición al pájaro. Observen.
El padre tiene ese canto, el hijo intacto tiene un canto muy parecido al del padre, y fíjense lo que pasa con el hijo sordo, después que ustedes lo aferentan a nivel del oído. Fíjense lo que pasa con el sonograma. Se pierde el canto, porque no es capaz de escuchar el molde que se le está transmitiendo. Y eso es necesario para que le haga el feedback, o sea, la retroalimentación que le permita ir repitiendo y variando ese canto. ¿Ya? Entonces,